Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Aatay Ulusoy volvió a sentirse mal mientras empacaba las pertenencias de su madre. En los últimos días, una noticia conmocionó al mundo del espectáculo turco y dejó a muchos fanáticos con el corazón encogido. El reconocido actor Aatay Ulusoy, querido por su carisma y talento, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su madre. Esta dolorosa partida lo obligó a regresar a la casa familiar para recoger las pertenencias de su madre, una tarea que se convirtió en una montaña emocional para el actor. Según fuentes cercanas a la familia, Aatay llegó solo a la antigua vivienda de su madre en las primeras horas de la mañana, con la intención de organizar sus cosas personales. Al entrar, los recuerdos comenzaron a invadirlo uno tras otro, el aroma de su infancia, las fotos colgadas en las paredes, y los objetos cotidianos que hablaban de una vida compartida y ahora ausente. Fue imposible para él contener las lágrimas. No sabía que oler una prenda suya me rompería así el alma, habría dicho entre sollozos, según un testigo presente en la casa. Momentos después, su esposa, la también reconocida actriz Asal Kaya, llegó al lugar al enterarse de la situación. Al verlo en un estado de desconsuelo absoluto, corrió hacia él y trató de consolarlo. Mi amor, respira, estoy aquí contigo. Vamos a salir de esto juntos, se la escuchó decir mientras lo abrazaba con fuerza. Pero la angustia de Aatay era tal que incluso Asal, conocida por su fortaleza, se quebró en lágrimas. La pareja permaneció en la sala durante horas, abrazados, intentando darle sentido a una ausencia tan profunda. Lo que debía ser una simple tarea logística, se transformó en un viaje emocional que sacudió las bases del actor. Las pertenencias de su madre, más que objetos, eran testigos silenciosos de una vida llena de amor, sacrificios y momentos compartidos. Cada cajón, cada fotografía, cada prenda de ropa, abría una nueva herida. En un momento, Aatay tomó un álbum de fotos antiguo y lo apretó contra su pecho mientras murmuraba, prometí cuidarte siempre, y ahora no estás. Ante la gravedad de su estado emocional, la familia decidió que lo mejor era que iniciara un proceso de apoyo psicológico. Desde entonces, Aatay ha estado recibiendo asistencia profesional para lidiar con el duelo. Fuentes cercanas indican que aunque el dolor sigue siendo inmenso, poco a poco ha comenzado a aceptar la pérdida y a encontrar consuelo en los recuerdos y en el amor de su esposa. Asal, por su parte, ha estado a su lado en todo momento, brindándole la contención y el apoyo necesarios. Él me necesita fuerte, y yo estaré aquí, no importa cuánto me duela verlo así, comentó Asal a una amiga cercana. El círculo íntimo del actor ha pedido respeto por este difícil proceso. Sin embargo, al ser figuras públicas tan queridas, el interés del público es comprensible. Muchos fanáticos han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo, expresando su solidaridad con mensajes como Fuerza Aatay, tu madre estaría orgullosa de ti y Asal, gracias por ser su refugio en este momento tan duro. Este episodio ha puesto de manifiesto no solo el lado humano de las celebridades, sino también la importancia del acompañamiento emocional durante el duelo. La salud mental es fundamental y el hecho de que figuras públicas como Aatay Ulusoy lo enfrenten con valentía, puede servir de ejemplo para miles de personas que atraviesan situaciones similares. Esperamos que con el tiempo, el dolor se transforme en una fuente de fuerza para él y que el recuerdo de su madre siga guiándolo en su camino personal y profesional. No cabe duda de que cada ser humano lleva consigo una historia única y valiosa, y cuando alguien que ha sido tan público y admirado enfrenta una tragedia, el dolor de la pérdida adquiere una dimensión aún más profunda. La vida de los artistas, que a menudo parece estar llena de glamour y luz, está también marcada por momentos de oscuridad, como el que atraviesa ahora Aatay Ulusoy. Esto nos recuerda que la vida no discrimina y que la pérdida es parte del ciclo natural de la existencia. La relación entre un hijo y su madre es incomparable. Es el primer amor, el primer refugio, el vínculo que nos forma y nos acompaña a lo largo de toda la vida.
Es por eso que perder a una madre es una de las experiencias más duras que alguien pueda atravesar. Para Atai, esta pérdida es especialmente dolorosa porque su madre no solo fue un pilar de apoyo, sino también su fuente de inspiración en muchos aspectos. Su legado, su amor incondicional, la huella que dejó en su vida es algo que jamás podrá ser reemplazado. En estos momentos de duelo, las celebridades, aunque parezcan invulnerables ante los ojos del público, también son seres humanos que sienten, que sufren, que tienen miedos y debilidades. Esta faceta vulnerable de los famosos es algo que, a menudo, no se muestra en la pantalla o en las alfombras rojas, pero que existe y debe ser reconocida por sus seguidores. La admiración por un actor como Atai no debe basarse únicamente en su talento, sino también en su capacidad de ser genuino y humano frente a situaciones tan difíciles. El amor de Azal Kaya por su esposo es otro aspecto que ha tocado profundamente a sus seguidores. Ella no solo es una actriz exitosa, sino también una esposa devota que ha demostrado estar completamente entregada a su pareja en este momento tan doloroso. La fortaleza y el amor que ha mostrado son un ejemplo de apoyo incondicional y de cómo el verdadero amor puede ser el refugio en tiempos de crisis. La manera en que Azal ha estado presente en cada momento, sin importar las circunstancias, es un recordatorio de lo que significa estar allí para la persona que amas. Incluso cuando las palabras no pueden aliviar el sufrimiento. En medio de la tristeza y la soledad, los recuerdos siguen vivos, y es en esos recuerdos donde Atai busca consuelo. Aunque su madre ya no esté físicamente con él, su espíritu vive en cada rincón de su vida, en cada gesto, en cada palabra. La presencia de su madre siempre será parte de él, y aunque el dolor es grande, también hay un espacio para la gratitud por todo lo que ella le dio. La idea de que, aunque una madre ya no esté presente, su influencia sigue siendo eterna, es una reflexión que puede ser de consuelo para muchos. Además, el proceso de duelo es algo personal, único para cada individuo. No hay una forma correcta o incorrecta de atravesarlo. Lo que importa es encontrar el camino hacia la sanación, que en el caso de Atai incluye el apoyo de profesionales que lo guían en el proceso y el amor inquebrantable de su esposa. Con el tiempo, él podrá encontrar la paz, y tal vez ese dolor se convertirá en una fortaleza renovada que le permitirá seguir adelante, tanto en su carrera como en su vida personal. Gracias por acompañarnos en este emotivo relato. Si este video te conmovió, por favor, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Queremos saber qué opinas sobre esta historia y cómo crees que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas.